Vamos a ir a nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos 15, hermanos, al 17. Hebreos 12, 15 al 17. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie para leer. Leer todos juntos, vamos a leer todos juntos. Hebreos 12, 15, 16 y 17. 3 textos únicamente de ahí de ese capítulo del libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea, todos juntos hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta tarde porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te pedimos, por favor, perdón por cada falla, por cada error, y te rogamos, Señor, de tu ayuda para esta breve enseñanza de tu palabra. Tómanos en tus manos, Señor, y permítenos aprender lo que tu palabra dice. Gracias por aún estos ejemplos en las Escrituras. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a comprender cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a entrar, hermanos, rápidamente en esta hora. Y vamos a hacerlo bien rápido. Mire, nada más son 3 cosas o 3 ejemplos que yo quiero darle en la Biblia. 3 ejemplos de 3 personajes, pero esos ejemplos son negativos. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, del rey David, cómo él adoraba a Dios, de la dedicación o la consagración del rey Salomón. Encontramos la fe de Abraham, encontramos la santidad de José. Bueno, muchos ejemplos bien preciosos en la Biblia. Pero también en la Biblia encontramos ejemplos malos, ejemplos que no son positivos, ejemplos que no deberíamos seguir. Exactamente, la enseñanza se llama, el mensaje se llama ejemplos para no seguir. Entonces vamos a ver 3 ejemplos que usted y yo como cristianos no debemos de seguir. Bueno, vamos a ver por qué también. Vamos a analizar un poquito cómo les fue a estas personas, su vida, cómo les fue su vida. Y hermanos, y veremos que, y bueno, yo espero que no nos den ganas de seguir en ninguna manera estos malos ejemplos. Y aquí la lectura que hicimos ya es uno de esos personajes, es un hombre llamado Esaú. Esaú, hermanos, es el hermano de Jacob. Pero aún, hermanos, aún bueno, la palabra Esaú no significa mucho, simplemente significa velloso o velludo, porque dice la Biblia que este niño nació su cuerpo cubierto de pelo, cubierto de vellos, y eso pues no es normal en un niño. Los niños casi vienen hasta sin pelo, con algunas raras excepciones. Pero hermanos, este hombre nace así, velludo, y es lo que significa la palabra Esaú. Pero lo importante y lo trascendental de la vida de este hombre es lo que él hace cuando crece. Ahora, el versículo 15, el escritor de Hebreos nos anima a observar bien, a mirar bien. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y luego toma en el versículo 16 el ejemplo de la vida de Esaú. Dice: no sea, dice, que haya algún fornicario o profano, es decir, pisoteó. Profano es, hermanos, como no tomar en cuenta la gloria de Dios. Esaú profanó
la gloria de Dios, su relación con Dios. Dice algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú dice que por una sola comida vendió o cedió su primogenitura. Nos vamos a hablar un poquito de este mal ejemplo de Esaú. Yo le invito para que vayamos a Génesis, donde comienza esta historia, libro de Génesis, capítulo 25, verso 34, y comencemos a ver, hermanos, cómo es que sucede esto. Génesis capítulo 25, versículo 34. ¿Ya estamos allá, hermanos? Bueno, vamos a leer desde el 27 para entender un poquito más el trasfondo histórico de este personaje y de lo que él hace y por qué es tan malo lo que él hace. Dice Génesis 25, 27: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. Isaac era el papá de ambos. Dice, porque comía de su casa. Mas Rebeca, que era la mamá de ambos, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, o sea, una comida, un platillo. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura, hermanos, era una bendición especial que el papá otorgaba al hijo primogénito antes de que el papá muriera. Era una bendición especial. Es como se dice hoy actualmente, le echaba la bendición. Pero no era nada más así, era que realmente lo que el papá profetizaba sobre aquel hijo primogénito, hermanos, eso se cumplía. Si le profetizaba riqueza, este hijo era muy rico. Si le profetizaba pobreza, pues era muy pobre, y etcétera. Muchas cosas que ahí se daban en la primogenitura. Dice el verso 32: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura o la bendición de mi padre? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Versículo 34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ya eran lentejas guisadas en rojo, porque ya acá dice que era un guiso rojo. Entonces eran lentejas en rojo. Dice, y Esaú, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, mire bien esto, aquí estuvo el problema y el pecado. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y eso, hermanos, eso a Esaú no lo ha dejado tranquilo, ni aún después de morir. Esaú sigue lamentándose, hermano, por haber vendido la primogenitura. Esaú sigue doliéndose de aquella mala decisión que él tomó. Esaú, hermano, vendió su primogenitura. Esaú, hermano, podemos ver algo del personaje de Esaú. Y él era este hombre, hermanos, era impulsivo. Se dejaba dominar por las cosas temporales. La primogenitura era más que nada, bueno, sí tenía bendiciones materiales, pero era una bendición espiritual. Mire, hubo hombres, hermanos, como por ejemplo Rubén, hermanos, el primogénito de Jacob, que ellos tomaban liderazgo en el pueblo, hermano, entre sus tribus, y llevaron la primogenitura, algo maravilloso. Pero vemos en Esaú algo malo, y es que él era impulsivo y se dejaba dominar por las cosas temporales. Él dijo aquí, versículo 32:
he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces Jacob dio a Esaú un pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, como diríamos nosotros, quitado completamente de la pena. Así menospreció Esaú la primogenitura y le dio más valor y más importancia a llenar su vientre de comida que de todas las bendiciones que Dios otorgaba a través de la primogenitura. Entonces, lo primero que vemos en este hombre es que él se dejaba dominar por lo del momento, lo de ya. Tengo hambre, quiero comer, pero ya. Sírveme, Jacob. Sí te sirvo, pero mira, a cambio de esto. Qué tremendo eso, hermano. Porque en nuestros días, hermanos, también hay muchas cosas que pueden llegar a dominarnos como cristianos. Muchas actividades tal vez, muchas situaciones tal vez, y que nos metemos a hacer esas cosas sin pensar, hermanos, en los resultados a futuro. Si Esaú hubiera pensado y después, dice la Biblia, procuró esta bendición con lágrimas, pero ya fue demasiado tarde, hermano. Ya no había oportunidad de rescatar su primogenitura. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero él mismo tuvo la culpa de su desgracia. Miren, vamos a ver un poquito sobre esto, porque yo quiero que nos quede bien claro la importancia de esto. En el capítulo 27, versículo 18, dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Isaac estaba ciego ya, anciano y ciego. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Come de mi casa para que me bendigas. Ahora, Jacob aquí estaba mintiendo. Pero miren, versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Ese es el animal para cazar. ¿Cómo es que hallaste la casa tan rápido? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Acuérdese que Esaú es el primogénito. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. Recordemos que Isaac ya estaba ciego. Y dijo Isaac: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y aquí está. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, es la comida, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Era para probar si era Esaú. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira. Y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Wow, qué tremenda bendición, hermano. Desde el versículo 27 al versículo 29. Versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Acordémonos que esta bendición ya
Esaú la había vendido por un plato de lentejas en Chile, Colorado. Dice el versículo 32. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, bueno, pero bueno, con lágrimas, llorando, hermanos, ahora queriendo que Isaac le bendijera, le diera su bendición, pero era demasiado tarde, hermanos. Era demasiado tarde, ya no había más bendición para darle. ¿Dónde comenzó todo este problema? Comenzó cuando Esaú se dejó dominar por su hambre temporal. Esaú hizo el peor negocio de su vida, hermano. Vender la bendición de Dios por algo. Miren, él llegó cansado del campo, traía mucha, sí, todo eso es justificable. Traía mucha hambre, no tenía tiempo para preparar algo para comer, ni para esperar que alguien más. Y me imagino yo que Jacob era buen cocinero y tal vez el lugar donde vivían se llenó del olor del guiso que hizo Jacob, y esto pues aumentó el hambre en Esaú. Pero aún así no fue correcto lo que él hizo y no era justificable lo que él hizo. Aparte, Esaú también contrajo matrimonio con mujeres extranjeras. Génesis 26, 34, 35. Esaú trató de arrepentirse, pero dice Hebreos que ya era demasiado tarde, hermanos. Ya no había lugar para el arrepentimiento. Hermanos, lo que podemos aprender de Esaú es algo terrible, hermano, que le sucedió a él. No valoró las cosas espirituales, no le di importancia a la bendición de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que la bendición de Jehová es la que enriquece, hermano, y no añade tristeza con ella. Entonces, como cristianos, hermano, podemos valorar y podemos valorar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, sigamos valorando eso y sigamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y siguiendo las cosas que son espirituales y obedeciendo al Señor, porque, hermano, si no nos vamos a encontrar como Esaú un día lamentando que pudimos haber hecho más por Dios, más para Dios, pero no. Preferimos otras actividades, preferimos otras cosas. Hermano, una comida. Yo no sé cómo quieras comería, pero tal vez como a las 3 de la tarde. Pero para las 8 o 9 de la noche ya debería haber tenido hambre otra vez. Y luego fueron lentejitas, hermano. Si quiero hubiera sido de perdido un asadito, hermano, ¿verdad? Un asadito de pierna de puerco, así bien rico, espesito así, hermano. Pero no, eran lentejitas, hermano. Pues algo que podía bajarse lo lleno muy rápido, como decimos aquí, ¿verdad? Y ya para las 7, 8 de la noche ya iba a traer hambre otra vez. ¿Cuántas horas le duró el gusto? 3, 4 horas cuando mucho. Pero perdió toda una vida de bendición. Valoremos lo que tenemos en Cristo, hermano. En Él tenemos todas nuestras bendiciones, todas nuestras promesas, hermano. Número 2 es Saúl. Saúl, hermanos, es el primer rey de Israel. Saúl deja de ser rey igual por un arrebato, por un capricho. Mire, vamos a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Acompáñeme a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios y leer acá. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Primero de Samuel 13, 6. Ya lo encontramos, hermanos. Dice el versículo ahí: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho,
porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl, grave ese nombre, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Oiga eso, ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Sabe por qué la gravedad de este asunto? Porque Saúl pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu de Benjamín, perdón. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Y los sacerdotes que ofrecían los sacrificios a Dios o a Jehová pertenecían a la tribu de Leví. Ningún otro que no fuera de la tribu de Leví tenía autoridad de Dios para ofrecer un sacrificio a Jehová. Pero el rey Saúl se desesperó. Dice el versículo 7, el versículo 8, que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ya captó usted la gravedad del problema? No hay excusa que valga para no hacer las cosas como Dios ha ordenado que las hagamos, hermanos. Ni aún al rey Saúl le valió toda la sarta después que el pueblo se me desertaba, miraba que tú no venías en el tiempo señalado, pensé que esto, pensé que no. Samuel, el sacerdote, le dice: ¿sabes qué? Fallaste, desobedeciste, la regaste y punto. El reino te va a ser quitado y Dios lo va a dar a un varón conforme al corazón de Dios. Si tú hubieras obedecido, hubieras esperado y no hubieras hecho locamente como has hecho, tu reino hubiera sido confirmado para siempre. Wow. Si ni al rey Saúl se le perdonó, aunque era el rey, imagínense a nosotros. Saúl, su problema fue que se tomó atribuciones que no le pertenecían. Él no era sacerdote, él no era de la tribu de Leví, él no podía ofrecer sacrificio, holocausto, no podía en ninguna manera oficiar un sacrificio. Pero no, hombre, yo soy el rey, se me tiene que pasar por alto porque soy el rey, y aparte el pueblo se me deserta,
el sacerdote no viene, un montón de cosas. Pero dice la Biblia que cuando él acababa, versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y luego Samuel le dice la realidad de las cosas. En el versículo 12, Saúl trata de justificarse, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ese esfuerzo no valía para nada. No esperó en Dios, se tomó atribuciones indebidas que no le pertenecían, se desesperó, faltó su fe tal vez, hermano. Bueno, hizo un montón de errores, cometió un montón de errores. Hermano, que Dios nos ayude. Mire, Saúl no hizo caso a las palabras de Samuel. En el 13:13, miren lo que dice, 13:13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y hermanos, es exactamente lo que sucede con cada cristiano en la actualidad. Mire, hermano, si nosotros como hijos de Dios no cumplimos con lo que dice la palabra de Dios, haremos puras locuras, la verdad. Esa es la verdad, hermano. Cuando alguien no obedece la palabra y no se sujeta a la palabra de Dios, lo que hace son locuras. Ahora todo comienza por algo, todo comienza tal vez pequeño, pero hermano, en la vida de pecado una persona, en la vida de problemas de una persona, puede comenzar con una pequeña bola de nieve, así como cuando comienza una avalancha. Mire, una avalancha no comienza con una bola gigantesca de nieve de 2,5 toneladas o 3 toneladas. Comienza con un pequeño copo de nieve que se desprende y comienza a rodar hacia abajo. Hacia arriba, no, ¿verdad? Hacia abajo, y comienza a agarrar más nieve, más fuerza, más nieve, más fuerza, hasta que puede destruir un pueblo entero. Esa pequeñita bola de nieve comenzó arriba y abajo es algo mortal. Así es la vida de un cristiano. Todo comienza con cosas pequeñas. Comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de leer la Biblia, comenzamos a dejar la iglesia. Hermanos, esta pandemia, como dijo López Obrador, ha caído a muchos cristianos como anillo al dedo. Hay mucha excusa para no venir a la iglesia. No, es que tengo miedo de contagiarme. No, es que a mí no me gusta el cubrebocas. ¿Cómo voy a estar ahí con cubrebocas? Siento que me ahogo. Yo por eso no voy a la iglesia mejor. Y bueno, y muchas excusas. Oh, pero no debemos dejar que esto nos arruine nuestra vida cristiana y nos aparte del Señor, hermanos. O no hay excusa que valga delante de Dios. Lo que hizo Saúl fue no hacer caso a las palabras de Samuel. Saúl pensó que porque él era el rey podía hacer lo que quería sin meterse en problemas, y eso no sucedió, hermano. Hizo lo que quiso y se metió en graves problemas. Usted y yo hacemos lo que queremos y nos vamos a meter en graves problemas también, amados hermanos. No, pues es que yo así mero, hermano, ahí se va. Una cosa tenemos que haber aprendido ya hace años: o hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, o no las hacemos. Así de fácil. Número 3. Ya casi vamos a terminar. Número 3. Un tercer ejemplo. Pero miramos la vida de Saúl, como por un arrebato él pierde la bendición de Dios. Número 2, la vida de Saúl, también por un impulso propio pierde el reino, la bendición de Dios. Pero número 3, vaya conmigo a Lucas 12:17. Lucas, ahí tenemos el tercer ejemplo y vamos a terminar. Lucas 12:17. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente forma. Lucas 12:17. Y él
Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esta historia, si su Biblia está subtitulada, tiene subtítulos en medio de la lectura de los capítulos, esta historia se subtitula El rico insensato. El rico insensato. ¿Sí? La palabra insensato, bueno, no es tan agresiva como se oye. La palabra insensato simplemente significa falto de cerebro, falto de entendimiento. Entonces sí es agresiva, ¿verdad? Bueno, falto de entendimiento. Eso es lo que tenemos frente a nuestros ojos esta tarde. Un hombre, esta historia de un hombre falto de entendimiento, hermano. Le faltó comprender bien las cosas. Y vamos a ver un poquito. Este hombre, hermano, pensó que era un hombre exitoso en los negocios. Y tal vez era exitoso según el mundo, porque hizo riqueza. Versículo 16, ahí comienza. También le refirió, y esto es Jesús el que está enseñando esto, también le refirió una parábola o una ilustración de la vida real, con una lección espiritual. La heredad de un hombre, dice, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Él pensaba dentro de sí. Es más, ese pensamiento ni lo compartió con nadie. Simplemente lo pensó. Platicó consigo mismo. ¿Y qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice, bueno, esto haré. Y empieza. Entonces vemos, número uno, hermanos, este hombre, hermano, pensó que era un hombre exitoso en los negocios. Este rico tenía dos cosas reducidas. Número uno, el espacio para guardar su dinero o el fruto de su trabajo. Y la segunda cosa que tenía reducida era el cerebro. Lo primero reducido era el espacio, lo segundo era el cerebro. Porque él dijo, bueno, esto haré. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermano, si usted se da cuenta, esto es todo lo que el mundo actualmente también quiere hacer. Nada más estar descansando. Algunos que los descansaron de su trabajo dicen que van a pedir vacaciones para descansar. Descansar de lo cansado que están de estar en casa. Repósate. Qué tremendo es, hermano, cuando en ocasiones se nos confía un trabajo y ¿cómo le hacemos al cuento? Yo recuerdo, hermano, una vez yo tenía un trabajo en una mina, hermanos. Y usted sabe, las minas son túneles. Una mina es un túnel cavado en la montaña. O sea, adentro está oscuro, bueno, no se ve nada. Hay luces, pero muy tenues y en ciertos lugares nada más. Pues normalmente para que usted pueda trabajar y caminar dentro de una mina, tiene que ser una lámpara de pila seca, aquí en el casco. Por ahí tengo todavía una foto cuando yo era minero. Y hermanos, ahí conocí al que después llegó a ser mi suegro, don Gildardo Zárate. Y no sé por qué, hermano, pero la persona que nos organizaba para trabajar me puso bajo el mando del que en el futuro sería mi suegro. Yo todavía ni lo conocía, pero yo fui su chalán, su ayudante. Trabajamos meses juntos. Y mi suegro me aconsejaba mal, porque estábamos trabajando en un túnel y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a descansar. Habíamos entrado a las 8 de la mañana y para las 10 ya queríamos descansar. Dice, mira, vamos a hacer así. Dice, vamos a apagar la lámpara. Dice, cuando veamos allá
que viene don Santos, era nuestro encargado, era nuestro, sí, el encargado de nosotros, como nuestro gerente. Dice, cuando venga ya, prendemos la lámpara y comenzamos a trabajar. Yo no fumaba, yo tenía 16 años, hermano, 15 años. Él sí fumaba, y ahí estaba, fumando. Nomás se veía su chispito, su cigarro, fumando. Y efectivamente, cuando ya veíamos que venía la luz de la lámpara del encargado de don Santos, ahora sí nos poníamos a trabajar. Bueno, ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho así con el tiempo? Queremos descansar. No estamos ni cansados, pero queremos descansar. Gente, hermano, que nada más quiere comer y beber y regocijarse. Pura fiesta, puro baile, puro alboroto, puro, no sé. Y así estaba este hombre. Por eso es que en la Biblia se le llama el hombre necio, falto de cerebro. La vida no es solamente descanso, comida, bebida y gozo. Eso no es toda la vida. Tenemos que buscar las cosas de Dios también, hermano. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso es que este hombre, decimos, y dice la Biblia, era un hombre necio. Aquí mismo Dios lo está diciendo, necio, falta de entendimiento. Hermanos, este rico planificó para vivir una larga vida, pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Este hombre planeó, hizo un plan, dijo, bueno, ahora sí ya tengo mucha comida almacenada, ya tengo mucha riqueza, ya tengo mi cuenta en el banco, ya mi ahorro ya creció, ahora sí, a disfrutar la vida. Él le dijo, no, Señor, esta misma noche voy a mandar por ti. Y el último versículo, el 21, dice, así es. Ahora, dice el versículo 20, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero el versículo 21 Cristo lo aplica y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, tenemos que aprender a ser ricos para con Dios, hermano. Y no solamente hablamos de dinero, hermano. Mira, hay tantas cosas que podemos dar a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Bueno, así como vivía este hombre, es como la gente también vive actualmente. Yo lo puedo ver con mis vecinos, hermano, y usted lo puede ver con sus vecinos. Pura pachanga, pura cerveza, pura música, carne asada. Hermano, ya estoy fastidiado del olor a carne asada, hermano. Y no es porque yo haga, mi vecino hace casi todos los días, hermano. Discada. Ay, al principio huele rico, pero después cuando ya tienes unas 3 horas oliendo y que entra por la ventana a nuestro cuarto el humo, hermano, y el olor, no, ya no queremos carne asada. Nomás aumenta el hambre, pero pues nomás porque nomás nos llega el puro olor. El asunto es, hermano, que aquí hay cosas más importantes por las cuales vivir, hermano, que la pura pachanga, hermano. Amén. Este hombre, hermano, aunque tenía riqueza, tenía dinero, no lo disfrutó, porque esa misma noche fue llamado a la presencia de Dios. Hermanos, vivamos para Dios, no para nosotros mismos, hermano. Viva para Dios. Haga la obra de Dios. Hagamos la obra de Dios. Yo sé, hermano, ahorita, mire, todavía no hay, hermanos, como mucha libertad para salir por las calles y tocar puertas y hacer un club bíblico e invitar mucha gente a la iglesia. Estamos restringidos en todo eso, pero se va a poder, hermano. Y cuando se pueda, debemos de involucrarnos, hermano, en hacer la obra de Dios. Seamos ricos para con Dios, hermano. Mire, estos 3 ejemplos, Esaú, Saúl y el rico insensato, deberían en nosotros despertar, hermanos, el razonamiento y hacernos entender que las cosas deben hacerse bajo la autoridad de Dios,
y bajo la dirección de Dios, hermano. Nuestra propia vida debe regirse por la palabra de Dios. Esaú menospreció la bendición de Dios. Saúl no hizo lo que la palabra de Dios le mandaba hacer. Y este hombre pensó que él era el dueño de su propia vida. Y no fue así, hermano. No era así. Entonces tengamos cuidado con eso. Ojalá que esos 3 ejemplos en la Biblia nos sirvan para centrarnos y hacer lo que es correcto, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos esta tarde por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra que es maravillosa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecerte fielmente y a hacer lo que tu palabra nos enseña únicamente. Permítanos depender de ti en todo, en las buenas y en las malas, y que, Señor, disfrutemos lo que nos das, pero que no hagamos de ello un Dios. Permite, Señor, que podamos ubicarnos exactamente